Vamos a revisar un poco efectos en la salud mental del uso nocivo de alcohol y algunos instrumentos importantes para detectar este consumo nocivo. La gran comorbilidad entre las personas con un consumo intenso de alcohol y las enfermedades mentales está bien documentada. Debido a que los factores sociales, ambientales y relacionados con el estilo de vida contribuyen a la conducta de bebida de alcohol, es compleja la relación entre el alcohol y la salud mental. Aunque el alcohol se clasifica como un depresor, sus propiedades moduladoras afectivas son buscadas por bebedores sociales y casuales, a menudo para el beneficio de su salud. Por el contrario, el consumo crónico y excesivo de alcohol, a menudo como automedicación o como mecanismo de adaptación, es notablemente tóxico y aumenta el riesgo de una serie de trastornos físicos y mentales. Está bien documentado que los trastornos por consumos de sustancias y las enfermedades mentales, sobre todo los trastornos afectivos y de la conducta, frecuentemente se presentan simultáneamente y que la presentación de uno incrementa las posibilidades de la aparición del otro. Esta imbricación se comprende en parte por los factores de riesgo sociales y biológicos compartidos del abuso de alcohol y los trastornos mentales. Los dos trastornos tienden a prevalecer más en quienes soportan tensiones crónicas, ya sea de manera sistemática por las desventajas socioeconómicas o por los menores grados de educación o a través de factores familiares y sociales, enfermedades o traumatismos. Hay datos que indican que el consumo excesivo de alcohol, entre otras conductas riesgosas relacionadas con el estilo de vida, como fumar, alimentación deficiente o inactividad física, pueden ser un factor de riesgo importante en la aparición de algunos trastornos mentales. Asimismo, individuos con una salud mental más deficiente tienen más probabilidades de utilizar sustancias como alcohol como un mecanismo para hacer frente a la adversidad o tienen más riesgo de un consumo nocivo de bebida. Aunque la bebida excesiva puede ser una estrategia de control del estrés a corto plazo, las consecuencias fisiológicas y conductuales del consumo excesivo de alcohol pueden crear un ciclo de riesgo que contribuye a un agravamiento de la salud mental o a complicaciones en el tratamiento o en la atención de un trastorno mental de base. Se ha demostrado que el consumo excesivo de alcohol altera el sistema de respuesta al estrés, la respuesta inflamatoria y el microbioma intestinal y favorece la tensión oxidativa. Todos estos son factores de riesgo reconocidos para diversos trastornos de la salud física y mental. El daño por consumo crónico de alcohol se observa también en el cerebro. Los estudios demuestran un menor volumen de la sustancia blanca y del hipocampo en los cerebros de adultos con antecedentes de abuso de alcohol, lo que indica pérdida o disfunción neural. Además, el consumo intenso de alcohol favorece una respuesta al estrés intensificada a través de la desregulación de la vida del cortisol y la hiperactivación del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal, y también puede alterar los sistemas dopaminérgico y serotoninérgico. Estos efectos estructurales y de señalización pueden ser problemáticos por sí solos, pero además incrementan el riesgo de demencia, enfermedad de Alzheimer, disminución de la función cognitiva y trastornos afectivos. Es difícil distinguir si el consumo de alcohol es causa o consecuencia de un trastorno mental, y es necesaria más investigación para comprender la relación de esta dirección. Es muy importante que aprendamos a utilizar instrumentos básicos para la detección del consumo y problemas relacionados. Por ello, los invito a escuchar a la doctora Carolina, médica psiquiatra, quien nos enseñará sobre dos instrumentos básicos. Cordial saludo, mi nombre es Carolina Álvarez Vanegas, soy médica psiquiatra y hoy les voy a hablar sobre el instrumento ASSIST. Entonces el instrumento ASSIST es la prueba para detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias y otras sustancias. Es un instrumento que fue desarrollado por unos investigadores y médicos especialistas en manejo de adicciones bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue en 1997 y se empezó a sugerir esta prueba de tamizaje debido a que ha habido un aumento vertiginoso del consumo de sustancias psicoactivas a nivel mundial
y se ha vuelto un problema de salud pública. Este instrumento es un instrumento que consta de 8 preguntas y se toma más o menos entre 5 a 10 minutos en aplicarlo. ¿Listo? Puede ser aplicado por cualquier profesional en salud. Específicamente fue diseñado para aplicarlo en atención primaria en salud, donde se puede hacer como una detección más digamos, rápida de las personas que pueden tener un consumo como dañino y perjudicial de sustancias psicoactivas, de alcohol y del cigarrillo, y pues busca hacer una intervención breve ligada a ese mismo tamizaje que se hace inicialmente. Entonces, como les decía, puede ser aplicado por psicólogos, por trabajadores o trabajadoras sociales, por psiquiatras, por médicos generales, por diferentes, digamos, profesionales de la salud. Es un cuestionario que nos va a identificar tanto el consumo de tabaco, de alcohol, de anfetaminas, de cocaína, de cannabis, de inhalantes, de benzodiazepinas, de opiáceos. También nos va a identificar el consumo pues, de otras sustancias que ya refiera el paciente. Digamos que en las 8 preguntas se va a indagar sobre el consumo y la frecuencia de consumo de estas sustancias. ¿Listo? Y al final va a haber un ítem, que es la pregunta 8, específica para hablar sobre si ha consumido sustancias por vía endovenosa, ¿listo? Como por ejemplo la heroína. A continuación, entonces, vamos a hablar sobre cada uno pues, de los ítems, preguntas que se encuentran dentro del cuestionario. Inicialmente, pues, se le entrega el cuestionario al paciente y se le entrega la tarjeta de respuestas. Se le indica que en la primera parte pues, van los datos personales, ¿cierto? El nombre del médico tratante, la clínica o el hospital donde se está haciendo la aplicación de la herramienta, el nombre del paciente y la fecha, ¿cierto? Entonces se le va a explicar que las preguntas son sobre el consumo de las sustancias que ya les mencioné, alcohol, tabaco y otras sustancias como cannabis, anfetaminas, benzodiazepinas, opiáceos, entre otras sustancias que ya les comenté. Y la primera pregunta hace referencia sobre el consumo alguna vez en la vida de alguna de esas sustancias, ¿cierto? Entonces tiene una respuesta dicotómica, no, sí. ¿Listo? Y el resto de preguntas de la 2 a la 7 tienen los ítems de cada sustancia psicoactiva y hacen referencia a los últimos 3 meses. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 2 nos va a preguntar en los últimos 3 meses cuán a menudo usted usó las sustancias que mencionó anteriormente, ¿cierto? Entonces, las que mencionó anteriormente hacen referencia a la pregunta 1 de las que ha consumido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la pregunta número 1, usted dijo durante toda su vida cuál de las siguientes sustancias usó alguna vez. Tabaco, sí. Cannabis, sí. Y opiáceos, sí. ¿Listo? Entonces, en la pregunta número 2, esto los va a contestar con referencia a las sustancias que ha usado, que dijo acá en la primera pregunta que había usado. Entonces, por ejemplo, en los últimos 3 meses, ¿cuán a menudo usted usó las sustancias que mencionó anteriormente? Tabaco, entonces nunca sería 0, 1 o 2 veces, 2, mensualmente 3, semanalmente 4, todos o casi todos los días 6. Entonces pone una X o lo encierra en un círculo según pues, el patrón pues, de uso que tuvo en los últimos 3 meses. Como escogió en el anterior el tabaco, acá también lo hace en el tabaco. El cannabis lo escogió anteriormente, acá vuelve a calificarlo en cannabis y en opiáceos, por ejemplo, que fueron las 3 sustancias que se escogieron inicialmente. Si hay consumo de todas esas sustancias, o sea, si en la primera pregunta puso sí a todas las sustancias, entonces deberá en la segunda pregunta hacer una evaluación del patrón de consumo en los últimos 3 meses por cada una de las sustancias que se están preguntando acá. Si la respuesta a la pregunta 2 en todos los ítems es nunca, entonces pasa directamente a la pregunta número 6, que ahora se las voy a comentar. Entonces, y si no, pues si en los 3 meses previos usó alguna de esas sustancias en la pregunta 2, entonces habrá que seguir con la pregunta 3. ¿Cierto? La pregunta 3 menciona, durante los últimos 3 meses, ¿cuán a menudo sintió usted un fuerte deseo o una urgencia por consumir? Entonces, los va a calificar entonces el tabaco,
o bebidas alcohólicas, cannabis, cocaína, estimulantes anfetamínicos, inhalables, sedantes, alucinógenos, opiáceos u otro tipo. Si hay otro tipo para especificar, pues ahí se especifica qué tipo, qué otra sustancia ha consumido. Y lo mismo, entonces nunca, 1 o 2 veces, mensualmente, semanalmente, todos o casi todos los días. Entonces ponen una X según corresponda, el puntaje que les dé. La pregunta número 4, entonces menciona durante los últimos 3 meses cuán a menudo su consumo de, entonces acá en el cuestionario aparece siempre primera droga, segunda droga, etcétera. Se hace referencia a primera droga a la droga de mayor impacto, ¿sí? Entonces consumo cannabis y bazuco, pero consumo más cannabis todos los días. El bazuco lo utilizo cada 15 días, entonces la primera droga sería el cannabis. ¿Listo? Y entonces, durante los últimos 3 meses, cuán a menudo su consumo de estas drogas lo llevó a tener problemas de salud sociales, legales o financieros. Entonces, lo mismo para cada sustancia. Si hay otro tipo de sustancia, pues la especifican abajo y lo mismo. Entonces, una X donde corresponda el puntaje. Nunca, 1 o 2 veces, mensualmente, semanalmente, todos o casi todos los días. Ahora seguimos con la pregunta 5, que también hace referencia a los últimos 3 meses. ¿Cuán a menudo usted no hizo lo que se esperaba que hiciera debido a su consumo de tales drogas? Entonces, el tabaco en esta pregunta no puntúa. ¿Listo? Entonces ahí vemos que está como hay unas líneas ahí porque no tiene puntaje en esta pregunta, se va a omitir. Entonces solo se va a hacer las preguntas desde bebidas alcohólicas hacia abajo. ¿Listo? Y vienen las mismas respuestas, nunca, 1 o 2 veces, mensualmente, semanalmente, todos o casi todos los días. Lo que podemos ver ahí en las respuestas es que los enunciados son similares, pero el puntaje es diferente para cada sustancia, ¿sí? O sea, por ejemplo, en la pregunta 5 vemos que en bebidas alcohólicas nunca es 0, 1 o 2 veces da 5, mensualmente da 6, semanalmente da 7 y todos o casi todos los días da 8. Pero, por ejemplo, en la pregunta número 4 podemos ver que bebidas alcohólicas nunca da 0, 1 o 2 veces da 4, mensualmente 5, semanalmente 6 y todos o casi todos los días da 7. Entonces es un puntaje que varía, pero igual se hace, pues digamos que el enunciado del uso es igual. La pregunta 6 hace referencia a ¿alguna vez un pariente, un amigo o cualquier otra persona se ha preocupado por su consumo de tal sustancia? Entonces, acá es mucho más fácil porque son solo 3 posibilidades de respuesta. No, nunca, sería 0. Sí, en los últimos 3 meses, entonces sería 6. Sí, pero no en los últimos 3 meses, sería 3 para todas las sustancias psicoactivas. La pregunta número 7 dice, ¿ha tratado alguna vez de reducir el consumo de las sustancias, pero no logró hacerlo? Entonces, acá hay también 3 posibles respuestas. Está no, nunca, que es 0 para todas las sustancias, sí en los últimos 3 meses, que sería 6, y sí, pero no en los últimos 3 meses, sería 3. Y la última pregunta, que es la pregunta número 8, entonces pregunta, ¿ha usado alguna vez una droga inyectable? Pues solamente por uso no médico, ¿cierto? O sea, que no sea usado, pues que no sea formulado por un médico. Entonces, no, nunca, sí en los últimos 3 meses, sí, pero no en los últimos 3 meses. Entonces ahí se pone, este no es de puntaje con números, sino que simplemente se pone una X donde corresponda. Entonces, en esta pregunta específicamente a los pacientes que hayan usado sustancias o drogas inyectables en los últimos 3 meses, se les debe hacer pues la pregunta de cómo es su patrón de uso, ¿cierto? Y durante pues esos últimos 3 meses, para poder determinar qué riesgo tienen y pues el tipo de intervención que se les va a ofrecer. Por ejemplo, si el patrón de uso en promedio es de 4 días por mes durante los últimos 3 meses o menos, entonces se le va a hacer una intervención breve, ¿cierto? Hay una tarjeta ahí en el paquete del instrumento donde están los riesgos al inyectarse, entonces se le va a hacer la lectura de esta tarjeta de riesgos al inyectarse. Si el patrón de uso es en promedio más de 4 días por mes durante los últimos 3 meses, entonces pues va a requerir pues una evaluación a profundidad, va a requerir que sea remitido a un profesional de la salud mental, como un psiquiatra, y va a requerir pues ya un tratamiento especializado. Entonces, ¿cómo se va a calcular el puntaje? Entonces, para cada sustancia se van a sumar los puntos
desde la pregunta 2 hasta la pregunta 7. ¿Por qué? Porque la primera era una pregunta que tenía una respuesta dicotómica, sí, no, ¿cierto? O sea, ¿ha usado alguna vez en su vida esta tal sustancia? Entonces esa no se va a puntuar acá. Y la pregunta 8, vemos que es para el uso de medicamentos inyectables, que tampoco tiene un puntaje numérico, entonces tampoco se va a puntuar ahí. Para el tabaco, la pregunta número 5 no, como les decía, no está incluida ahí, no está codificada, entonces pues no, solamente se van a sumar la 2, la 3, la 4, la 6 y la 7. Entonces, ¿cómo se hace la puntuación del instrumento? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que para todas las sustancias excepto para alcohol, la puntuación entre 0 a 3 no requiere intervención. Para el alcohol sería entre 0 y 10. La puntuación para recibir intervención breve de tabaco estaría en 4 a 26, en alcohol de 11 a 26 y de cannabis, cocaína, anfetamina, inhalantes, sedantes, alucinógenos, opiáceos y otras sustancias sería igual que en tabaco de 4 a 26. Y ya que requieran un tratamiento más intensivo, entonces sería en cualquier, de cualquier sustancia un puntaje superior a 27. Entonces, según el nivel de riesgo, se va a hacer pues, una intervención. Entonces, cuando el riesgo es bajo, se va a hacer solo consejos de salud, de salud en general. Cuando el riesgo es moderado, se van a dar los consejos de salud, una intervención breve y se van a dar folletos con información para la casa, ¿cierto? Con psicoeducación, con todo lo que tiene que ver con los efectos deleterios de las sustancias psicoactivas. Cuando el riesgo es moderado y alto, entonces se va a hacer, aparte de los folletos, aparte de la intervención breve, se va a hacer la derivación pues al profesional de la salud mental, como un psiquiatra, y cuando hay consumo de sustancias inyectables en los últimos 3 meses, aparte de todo lo anterior, se debe solicitar al paciente pues, pruebas de virus en sangre, ¿cierto? Como por ejemplo VIH, hepatitis B y serología. Es fácil de utilizar, que es económico y que lo puede aplicar cualquier profesional de la salud, como les decía. Entonces es importante que lo tengan disponible en todos los lugares de trabajo de atención ambulatoria, de atención primaria en salud, para que se pueda hacer un tamizaje y una detección temprana de estos pacientes y se pueda intervenir a tiempo, ¿cierto? No hay que esperar a que el paciente ya tenga una dependencia cualquiera de estas sustancias, sino que identificando tempranamente el uso inadecuado de estas sustancias, se puede hacer una intervención temprana, evitando que haya mayores problemas en salud y que esto evolucione a un trastorno por dependencia. Les voy a hablar sobre el test Audit, que es un test que nos va a medir el uso riesgoso de alcohol. Entonces fue pues un test que lo diseñó la Organización Mundial de la Salud para la atención primaria en salud. Es un test que puede ser fácilmente aplicado por cualquier profesional de la salud. También específicamente se lo van a aplicar los médicos generales en la consulta externa. Es un test que se puede aplicar a partir de los 15 años y se le va a proporcionar el documento al paciente mientras que se va haciendo la consulta para que lo vaya resolviendo, y al final de la consulta el paciente muestre los resultados, el profesional de la salud lo va a calificar y va a hacer la retroalimentación de lo que encontró en el test. Lo que va a permitir este test es evaluar qué personas se podrían beneficiar de disminuir o interrumpir el consumo de alcohol, porque su uso, según el test, es riesgoso. También va a identificar quiénes están, aparte de la sospecha de un consumo riesgoso, quién tienen ya un consumo problemático y quiénes están generando una dependencia al alcohol, ¿cierto? Y permite identificar también si hay otros problemas, ya sean físicos, sociales, laborales, que estén interfiriendo con el funcionamiento a causa del consumo de alcohol. Hay otro test que se llama el CAGE, que también se ha utilizado para consumo de alcohol, pero se ha encontrado que el audit es un poco más largo, pero es más sensible para identificar los bebedores que están en riesgo, ¿cierto? Aunque es menos sensible para identificar los que tienen una dependencia al alcohol. Entonces, el instrumento pues, va a constar de 10 preguntas, ¿cierto? Entonces, el puntaje final y total pues, va a ser la suma de los puntajes de cada pregunta, ¿cierto? El de las 10 preguntas. Entonces,
Inicialmente, pues se le dice al paciente, ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre su consumo de bebidas alcohólicas durante el último año, ¿sí? Y explicarle qué se entiende por bebidas alcohólicas. Entonces, cerveza, vino, vodka, tequila, ¿cierto? Todas las bebidas alcohólicas que se conocen en el medio. Y entonces, por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? ¿Sí? Entonces, si la persona dice nunca, que sería un puntaje de 0, se va a pasar inmediatamente a la pregunta 9 y a la 10. ¿Listo? Si de ahí en adelante nos dice una o menos veces al mes, de 2 a 4 veces al mes, de 2 a 3 veces al mes, 4 o más veces al mes, a la semana, y la anterior era de 2 a 3 veces a la semana, entonces nos va a dar un puntaje, sea 1, 2, 3 o 4, que se va a poner ahí en el cuadrito. ¿Listo? La segunda pregunta sería, ¿cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo normal? Entonces, 0 sería 1 o 2. El puntaje de 1 sería 3 a 4. El puntaje de 2 sería 5 o 6. El puntaje de 3 sería 7, 8 o 9, 10 o más. Entonces se va a poner en ese recuadro. La pregunta 3 nos dice, ¿con qué frecuencia tomas 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día? Entonces 0, nunca. 1 sería menos de una vez al mes. 2 sería mensualmente. 3 sería semanalmente. 4 sería a diario o casi a diario, ¿cierto? Y se pasa a la pregunta 9 y a la 10, si la suma total de las preguntas 2 y 3 es 0. ¿Listo? La pregunta número 4 nos dice, ¿con qué frecuencia en el curso del último año has sido incapaz de parar de beber una vez había empezado? Entonces lo mismo, nunca sería 0, estarían 1, 2, 3 o 4, si es menos de una vez al mes, si es mensualmente, si es semanalmente, si es a diario o casi a diario. La pregunta 5 nos dice, ¿con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido? Igual, 0 para nunca, 1, 2, 3 o 4, menos de una vez al mes, mensualmente, semanalmente, a diario o casi a diario. La pregunta número 6 nos dice con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior. Entonces 0, nunca, 1, 2, 3 o 4, menos de una vez al mes, mensualmente, semanalmente, a diario o casi a diario. La 7, ¿con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido? 0, nunca, 1, 2, 3 o 4, menos de una vez al mes, mensualmente, semanalmente, a diario, casi a diario. La pregunta 8, ¿con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo? Nunca, menos de una vez al mes, mensualmente, semanalmente, a diario, casi a diario. La pregunta número 9, ¿usted o alguna otra persona ha resultado herido porque usted había bebido? No, 0, sí, pero no en el curso del último año, sería el puntaje de 2, sí, el último año sería 4. Y la pregunta 10, que sería la última, es, ¿algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han sugerido que deje de beber? 0 sería no, 2 sería sí, pero no en el curso del último año, y 4 sí en el último año. Entonces abajo se registra el puntaje total, ¿cierto? De la suma de todas las preguntas, y pues entonces ya se van a establecer unos niveles de riesgo, ¿listo? Para ya enfocarlo al tipo de intervención según pues el puntaje que dé el audit. Entonces, teniendo en cuenta el puntaje final de todo el instrumento, nos vamos a orientar como para saber qué intervención se le va a hacer al paciente. Entonces, si el puntaje está entre 0 y 7, entonces vamos a dar información como psicoeducación en torno a los efectos, digamos, secundarios que puede traer el alcohol, ¿cierto? Entonces, un consejo. Una psicoeducación, perdón. Si el puntaje está en 8 y 15, vamos a hablar entonces de el consejo simple, ¿cierto? La psicoeducación, se va a hacer una intervención breve, ¿sí? Y pues se debe proporcionar también la posibilidad de que haya un seguimiento en torno a esta dificultad que está presentando el paciente. Si el puntaje está entre 16 y 19, entonces vamos a hablar de que ya, aparte del consejo simple y de la terapia breve, vamos a hacer una remisión a un especialista en salud mental, ¿cierto? Y cuando ya el puntaje se encuentra entre 20 y 40, hay que hacer obligatoriamente la remisión a un profesional de salud mental como el psiquiatra para ya
pues brindar otro tipo de apoyos terapéuticos. Espero que les haya quedado claro, digamos, cómo aplicar este instrumento, que no es complicado y que está hecho para aplicarlo en atención primaria en salud. Ojalá se empiece a utilizar de rutina, ¿cierto? Porque esto ayuda a hacer una detección precoz de estas personas que tienen, son bebedores con consumo, digamos, riesgoso, ¿cierto? Y si se hace una detección precoz, podemos hacer, digamos, prevención a largo plazo de una dependencia al alcohol y todas las consecuencias que puede traer el consumo crónico de alcohol. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.